Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, se conoce también como el Espinazo de Castilla. La cadena montañosa que se extiende desde la zona central hasta el Valle del Tiétar ofrece los paisajes más sorprendentes de la provincia. La Sierra Central se encuentra repleta de pinos y encinas, mientras que en la zona sur, en la zona del Valle del Tiétar, la vegetación se torna mediterránea con olivos y árboles frutales. Los pueblos que salpican estas tierras, como Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila o Montbeltrán, cuentan todavía con los castillos y el rico patrimonio histórico de otros tiempos. A unos pocos kilómetros se encuentra la capital. La emblemática muralla que rodea a Ávila anuncia ya desde la distancia la majestuosidad de esta ciudad, que es patrimonio de la humanidad desde el año 1985. Ávila es también la capital de provincia más alta de España, con sus más de 1100 metros sobre el nivel del mar. La abundancia de su patrimonio histórico hace que la visita del viajero tenga múltiples y continuas paradas. En el Mercado Grande o el Chico, en algún torreón de sus murallas, en la iglesia de Santa Teresa o en el antiguo palacio, hoy sede de la Diputación Provincial. Todos ellos, lugares en los que el turista puede detenerse ante siglos de historia. Rutas de España viaja hasta la Sierra de Gredos para disfrutar de los paisajes del Valle del Tormes y el Valle del Tiétar. También visitamos la capital de la provincia, la monumental ciudad de Ávila. En nuestro primer día de ruta nos acercamos hasta la zona del Tiemblo para visitar unas figuras zoomórficas conocidas como los toros de Guisando. Desde allí visitamos algunos pueblos de la zona como La Adrada o Montbeltrán. Tras admirar las impresionantes vistas desde el puerto del Pico, visitamos Arenas de San Pedro y Cuevas del Valle para finalizar nuestra jornada. Empezamos nuestro segundo día de ruta recorriendo el pueblo de Navarredonda y disfrutando del entorno de la Sierra de Gredos. En el Barco de Ávila damos una vuelta por el castillo de Valdecorneja para desplazarnos después a la pequeña aldea de Cabezas Bajas y acabar el día en Bohollo. Dedicamos nuestro último día de viaje a recorrer a fondo la bonita ciudad de Ávila, pasando primero por el castro de Mesa de Miranda. En la capital recorremos su imponente muralla, admiramos su catedral, así como la iglesia de Santa Teresa, y damos un paseo por el Mercado Grande, lugar de encuentro para todos los abulenses. Las antiquísimas figuras de piedra con formas zoomórficas que pueblan la provincia de Ávila cuentan con uno de sus máximos exponentes en los berracos conocidos como los toros de Guisando. Lorenzo, hemos llegado a los toros de Guisando, unas figuras zoomórficas que datan del siglo III a.C. aproximadamente. Sí, así consideran todos los historiadores, que son de origen vetón, que en principio eran 4, pero que después, con el paso del tiempo, parece ser que en el siglo XVI, una de estas figuras, la tercera, fue destruida por un rayo, aunque la recompuso después la marquesa de Castañizo a principios del siglo XIX. Lorenzo, háblame del entorno en el que se sitúan, en el que se encuentran estos toros. Pues los toros se encuentran ubicados entre el arroyo de Tórtolas, que es feudatario del río Alberche, y el monasterio y el cerro de Guisando, que alberga también las ruinas del monasterio de Guisando, que son las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos. Estos toros de Guisando son importantes además porque han sido el escenario de un importante acontecimiento histórico. Han sido escenario de grandes acontecimientos históricos, pero sobre todo uno de ellos es la jura de Isabel la Católica como princesa heredera de los reinos de Castilla y León, que se llevó a cabo en el 19 de septiembre de 1468. Hemos llegado hasta aquí hablando de los toros de Guisando y, sin embargo, todavía no hemos explicado por qué función fueron hechos. Los historiadores no coinciden, no saben, no dicen con certeza cuál fue el fin para el que fueron construidos. Parece ser, unos dicen que tuvieron un fin funerario, otros un fin religioso, otros que se construyeron para conmemorar victorias en las batallas y otros para delimitar territorios entre los distintos pueblos que ocuparon la España de aquella época, pero que no se sabe concretamente, ciertamente, para qué fueron construidos. Lorenzo, pues muy bien, es muy interesante. Dejaremos que siga siendo un misterio la función de estas figuras y muchas gracias por tu tiempo. La localidad de La Adrada, en pleno Valle del Tiétar y con una población que ronda los 2000 habitantes, se beneficia de las benignas temperaturas de la zona. En un día soleado subimos hasta lo alto de la colina en el que se encuentra el castillo de La Adrada, precisamente para visitar esta fortaleza que ha sido reconstruida recientemente sobre las ruinas de un antiguo castillo.
El pueblo abulense de Ladrada se sitúa en la ladera de la Sierra de Gredos, a unos 11 kilómetros aproximadamente del nacimiento del río Tietar. Su especial ubicación geográfica le crea unas condiciones climatológicas especialmente benignas, por lo que se le ha llamado la Andalucía de Ávila. En lo alto del pueblo, en un cerro, se encuentra la antigua fortaleza del siglo XV y lugar también de paso y de cacería para reyes como Enrique II, Juan II, Enrique IV o los propios reyes católicos. Hoy en día, y gracias a una donación particular, este castillo ha sido totalmente restaurado y además es el centro de interpretación histórico del Valle del Tietar. La rehabilitación integral de esta fortaleza ha permitido convertirlo en un activo centro cultural, donde además de la historia de la reconstrucción del propio castillo, se llevan a cabo numerosas actividades culturales. Los conciertos y las obras de teatro cuentan aquí con un marco ideal. Además, la fortaleza de Ladrada cuenta con diversas salas donde se difunden los valores medioambientales del Valle del Tietar, así como la historia de sus antiguos pobladores, los betones. En el casco antiguo del pueblo de Ladrada, en la plaza de la villa, encontramos el ayuntamiento, un edificio del siglo XVIII. En la misma plaza, una fuente de 4 caños que data del siglo XIX chorrea un agua cristalina durante todo el día. Al adentrarnos por sus callejuelas, enseguida encontramos la casa del tío Talis, que con su balcón volado y sus tejas de cerámica es un excelente ejemplo de la más sencilla arquitectura del pueblo. Partimos desde Ladrada para dirigirnos al pueblo de Montbeltrán, una de las pocas zonas de la región que se encontraban pobladas ya en tiempos de Alfonso XI. Fue don Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque, el que cambió el nombre de la población y construyó un importante castillo de piedra berroqueña que ostenta sus armas y las de su esposa, doña Mencía de Mendoza. La iglesia parroquial de Juan Bautista, datada en el siglo XIV y declarada Monumento Nacional en 1982, domina el caserío del casco antiguo del pueblo. En un extremo de Montbeltrán, en el Parque de la Soledad, se encuentra la sencilla ermita del mismo nombre. Desde allí las vistas a Santa Cruz del Valle resultan cautivadoras. La belleza del paisaje que nos acompaña durante el viaje nos obliga a buscar un lugar desde el que disfrutar del entorno. Nos aconsejan un lugar excelente. Desde el mirador del Puerto del Pico se observa una magnífica vista de los colores que componen la Sierra de Gredos. Aunque en la actualidad la antigua calzada romana se utilice únicamente para la transhumancia o el senderismo, lo cierto es que esta vía tuvo una enorme importancia en el pasado y durante siglos fue el mejor camino para llegar a la parte norte de la Sierra de Gredos, un espacio natural bien conservado que cuenta además con una rica fauna autóctona. Arenas de San Pedro, situada en el suroeste de la provincia de Ávila, es la cabeza de la comarca cultural del Valle del Tietar. La gran torre del homenaje del castillo de don Álvaro Luna nos recibe al llegar al centro histórico. Nos encontramos en el castillo de Álvaro de Luna, o el castillo de la Triste Condesa, conocido popularmente. Háblame del inicio de la construcción de esta fortaleza. Bueno, pues lo manda a construir condestable de Castilla, Ruiz López Dávalo, en 1393. Cae en desgracia y se reparten sus bienes y le toca al conde de Benavente, padre de doña Juana de Pimentel, la esposa de don Álvaro de Luna. María Ángeles, don Álvaro de Luna fue ajusticiado en Valladolid y a raíz de eso, ¿qué es lo que hace su mujer? Pues doña Juana de Pimentel se refugia en esta fortaleza debido a que los nobles se reparten todos sus bienes y ella, claro, tiene un estado de inseguridad y Arenas de San Pedro la sirve de cárcel. Vamos a hablar, si te parece, ahora de otro monumento importante, destacado de la ciudad, como es el Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Exactamente, el Palacio del Infante Don Luis de Borbón lo manda a construir este señor que era hermano de Carlos III en 1775 y hasta 1782. Este monumento es importante porque se asemeja bastante al Palacio Real de Madrid, aunque la fachada no llega a estar totalmente acabada. El arquitecto que lo proyecta es Ventura Rodríguez y evidentemente guarda la relación. Es junto con la Capilla Real del Monasterio de San Pedro de Alcántara, el máximo exponente del neoclásico abulense. También decir que queda incompleta en la parte izquierda del palacio,
al morir de una forma un poco prematura el infante don Luis de Borbón. En la ciudad existe también otro monumento, se le conoce popularmente como Puente Romano, aunque creo que data de la época medieval. Su nombre realmente es Alquercabo, porque aquí en Arenas hay distintos puentes y para diferenciarle del Mojonal, que es el que del río Ricuevas, pues se le pone este nombre, pero de hecho todo el mundo popularmente se refiere a él como el Puente Romano porque es de ese mismo estilo de esa época. María Ángeles, hemos hablado de un par de monumentos importantes de esta ciudad, el Castillo de la Triste Condesa y el Palacio del Infante Don Luis. ¿Qué te parece si vamos a ver los interiores? Hay tres salas. En la primera sala está dedicada a una sala de conferencias donde se hacen presentaciones de libros, diversos actos culturales. La segunda sala está dedicada a los personajes ilustres medievales que han estado aquí a lo largo de la historia del castillo, y en la tercera sala está la sala de exposiciones, es pequeños elementos etnográficos en su decoración, con fotografías antiguas de Arenas de San Pedro. María Ángeles, pues sin duda vale la pena darse una vuelta por Arenas porque tiene mucho por enseñar. Desde la capital de la comarca, conducimos para adentrarnos en el paisaje excepcional del Valle del Tietar hasta llegar a Cuevas del Valle, un pueblo cuyo origen se remonta al siglo XV. Los balcones de madera ornamentados con motivos geométricos o vegetales son uno de los símbolos de identidad de este pueblo serrano que todavía se dedica a la agricultura de montaña. Íbamos paseando por Cuevas del Valle y hemos visto a Fernando con sus dos maravillosos caballos aquí en mitad del pueblo. ¿Cómo se llaman? Torda y Cisco. Me comentabas antes que estos caballos antes se utilizaban mucho para trabajar en el campo, pero que en la actualidad ya no tanto. No, aquí ya no, ya solo los tenemos para montar y más que nada por capricho de tenerlos, que ya no, para el trabajo del campo casi no se utilizan. Me comentabas que tú te dedicabas sobre todo a diferentes cosas según la temporada. Sí, sí, aquí hay que dedicarse a eso, ¿no? Tenemos mucha variedad de productos aquí en el pueblo, pero son cosas pequeñas. Entonces hay que dedicarse al campo, a la construcción, vamos, a lo que sale. ¿Hay mucha gente que se pueda dedicar al campo, que viva del campo todavía? Aquí en el pueblo no, la mayoría ya son jubilados, pero la gente joven no, hay que, lo que te digo, a más de una cosa, si no, no se puede. ¿Y qué me dices de las segundas residencias? ¿Hay mucha gente de Madrid, por ejemplo, sí, que viene aquí? Sí, porque hay mucha gente de aquí que vive en Madrid, ¿no? Pero los fines de semana sí vienen, o sea, a la gente le gusta venir. ¿Y qué tal está el pueblo a nivel de comunicaciones, de hospitales? Bueno, yo creo que bien, tenemos el Hospital de Ávila y se está ahora negociando hacer uno aquí en el Valle del Tietar, ya veremos si es posible o no. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias. Tienes unos caballos realmente preciosos y que sigas con tu afición de mantenerlos. Muy bien. Las calles, repletas de balcones floreados y los soportales de vieja madera, nos remiten a la más genuina arquitectura popular del pueblo de Cuevas del Valle. El primer piso de las casitas serranas suele estar elaborado con mampostería de piedra de granito. En la Plaza Mayor, la iglesia Natividad de Nuestra Señora se alza imponente dominando el pueblo. Desde ese lugar, justo en la base del puerto del Pico, se observa una fabulosa vista de la luna. Pasamos la noche en el Hotel Garabatos, un establecimiento hotelero de reciente apertura situado en un enclave sin igual, en plena Sierra de Gredos, en el término municipal de Navarredonda. La excelente ubicación de este hotel rural y sus confortables estancias permiten al viajero organizar su jornada en el entorno natural de Gredos con toda comodidad. El restaurante, surtido con platos elaborados con productos de denominación de origen de la zona, lo convierten en una excelente opción especialmente atractiva para los amantes de las carnes asadas en horno de leña. Las habitaciones resultan acogedoras y están decoradas con un fantástico ambiente rústico. Desde
Desde el hotel, situado a las afueras de Navarredonda, nos desplazamos apenas 1 kilómetro para conocer el pueblo en el que hemos pasado la noche. Rodeado por el precioso paisaje del Parque Regional de la Sierra de Gredos, el municipio de Navarredonda se ubica en el sur de la provincia de Ávila, siendo la capital de la comarca de Gredos Norte. En el centro del pueblo impresiona su torre parroquial con funciones defensivas en otros tiempos. Navarredonda cuenta con casitas típicas castellanas que han mantenido su estructura sin apenas cambios durante siglos. El patio interior de este caserío, vinculado a la Casa de Alba, según reza el escudo en el dintel de la fachada principal, conserva un antiguo pozo con su brocal, así como una pila para el ganado. Tanto la casa como el patio se construyeron con sillería proveniente de Portugal. En otro de los caseríos de Navarredonda observamos una colección de artesanales instrumentos de campo y un viejo molino de piedra. Todo un viaje en el tiempo. Salimos a las afueras de Navarredonda para practicar una de las aficiones con más éxito de la zona. Aprovechando que es la época, vamos a buscar setas. Eulogio, usted es un experto buscador de setas y nos ha traído precisamente a esta zona porque dice que aquí se concentran muchísimas. Sí, sí, ¿Por qué motivo? Bueno, pues que es la zona del cotorro, donde más boletos se crían. Vamos, se crían a consecuencia de la lluvia. Si, por ejemplo, viene un año que no ha llovido mucho, pues no hay setas. Y vamos a buscar algunas. Yo veo una por ahí bastante grande. Sí, aquí hay una bastante grande. ¿Esta seta de qué clase es? ¿De qué tipo es esta seta? Pues esta es la seta, el pino dulis. ¿Sí? Que es comestible y aparte de eso vale mucho dinero. O sea, es una de las setas más valoradas sí, la que más hay. apreciada por ahí. ¿Cómo se valora qué calidad tiene una seta? Bueno, pues se valora por ejemplo, si esto es como verde limón, ¿Sí? pues se le trataría de segunda. Vale. Y al ser blanquito, pues sería de primera, por ejemplo, como este. Esta que ya hemos encontrado antes, esta tiene todo esto completamente blanco. Este sería ya primera. Muy bien. Pues Eulogio, en un ratito hemos cogido realmente una buena cesta de setas. Se nos ha dado muy bien, hombre. Muy bien. Yo creo que con esto podemos hacer ya un buen guiso de boletus. Sí, sí, y se la acompaña con un poquito de jamón. Perfecto. Pues vamos a ver si encontramos una última por ahí y nos vamos. Vale, de acuerdo. Buscar setas solo requiere mucha paciencia y una mirada experta. Aprovechando este recurso natural que crece abundantemente en algunas zonas de la Sierra de Gredos, los municipios que forman parte del parque regional han creado unas semanas culinarias que gozan de gran popularidad. Las jornadas micológicas atraen a un numeroso público de la zona ávido de saborear las excelencias de un buen boletus. El macizo rocoso de la Sierra de Gredos constituye el corazón del sistema central. Este espectacular entorno natural fue declarado Parque Regional en 1996. Cruzado por el río Tormes y sus afluentes, el Aravalle y el Corneja, el Valle del Tormes dibuja un paisaje poblado por robles, pinos, abedules y castaños. Se trata del entorno natural más visitado de la provincia de Ávila y cuenta además con una buena oferta de casas rurales respetuosas con el entorno. En las entrañas de este parque natural podemos encontrarnos con sorpresas como estas cascadas que serpentean sobre las rocas. Conocidas como las chorreras, estos saltos de agua han redondeado durante siglos las rocas sobre las que danzan. Seguimos disfrutando del idílico paisaje de esta zona de la Sierra de Gredos y decidimos aprovechar la espectacularidad del entorno para practicar algún deporte de aventura. Nos hemos acercado hasta el Parque Gredos Activo porque queríamos disfrutar un poco de la naturaleza de este entorno que es la Sierra de Gredos. ¿Qué características naturales? Bueno, este es el Parque Regional de Gredos, estamos dentro del parque, está lleno de cubierto de pino silvestre, que es lo que hay aquí. Y lo que tenemos es un parque de aventura,
de cuerdas entre pinos y con distintas actividades. Para hablar un poquito más de lo que es el entorno natural, es una zona de pinos, pero nos encontramos ¿en qué parte de la Sierra de Gredos? Estamos, sí, en la cara norte de Gredos. Estamos entre el río Tormes, que nace aquí, el río Tormes, que es donde empieza el Parque Regional de Gredos, y la cara norte de Gredos. ¿Y qué tipo de actividades principales se hacen aquí? Se hacen, aparte de bicicleta, tiro con arco, paintball, orientación, pues tenemos el Parque de Aventura. Bueno, tiene 22 pasos distintos, es entre tirolinas, puentes tibetanos, rappel, zancos, pasos de emergencia, van plataformas entre pino y pino y ahí está montado el parque. Entre los diferentes pasos se destaca, por ejemplo, el paso de emergencia. ¿En qué consiste? Pues un paso de emergencia es lo que se monta en riadas, que montan bomberos o Guardia Civil. Es un paso que se pone un cable en el cual te cuelgas y te vas recuperando, o en este caso te recuperas tú, con una cuerda para cruzar de un punto a otro. De forma que gráficamente serían dos cuerdas, ¿verdad? Efectivamente, Paralelas. una cuerda en la que tú vas colgado y otra cuerda en la que te vas recuperando. Otro más de los pasos que vemos que tenéis aquí montados es los zancos. ¿Cómo funcionan? Los zancos es un invento, es un tronco colgado de cables de acero. Tú vas metiendo los pies en los zancos y vas pasando de un zanco a otro, y también para pasar de un pino a otro. Perfecto. Y ya para acabar podemos hablar también de los columpios. ¿En qué consisten? Pues algo parecido, pero son columpios. Dos cables, un tronco de madera y vas subiendo de columpio en columpio y vas pasando de columpio en columpio hasta el siguiente pino. Santi, ¿qué tipo de dificultad entraña este tipo de recorrido? ¿Lo puede hacer todo el mundo? Sí, lo puede hacer todo el mundo. Es un parque para todo tipo de gente. Hay que medir más de 1,40, que los cordones de seguridad van a 1,40. Dificultad medio alto, pero todo el mundo lo puede hacer. Nos ponemos en marcha de nuevo para dirigirnos al Barco de Ávila, población que limita con las provincias de Salamanca y Cáceres y que ejerce de capital natural de la comarca de los valles del Tormes y del Aravalle. La ermita del Santísimo Cristo, el paisaje desde el puente románico de 8 arcos, la iglesia parroquial declarada Monumento Nacional o el propio castillo de Valdecorneja, construido sobre un antiguo castro betón que siglos más tarde destruirían los romanos, son solo algunos de los muchos puntos de interés de este atractivo pueblo. Hoy nos acompaña Agustín González, que es el alcalde del Barco de Ávila, para explicarnos un poquito cómo es este bonito pueblo, esta bonita villa. Podríamos empezar, por ejemplo, con el puente de origen medieval, ¿verdad? La verdad que tenemos un gran puente sobre el río Tormes, es alomado, lógicamente, porque el río Tormes, cuando se le inflan las narices, llega hasta pasar 2.000 metros cúbicos por segundo y, por tanto, aunque tiene 8 arcos, los 3 del centro son sobradamente con diferencia con el resto y eso hace que el río pueda pasar felizmente y no haya obstáculos que muchas veces la maleza que puede arrastrar de problemas como ha pasado en algunas ocasiones. Estamos muy orgullosos del puente, tiene 2 direcciones, al mismo tiempo pueden circular los coches por él, con lo cual siempre ha producido, pero ahora mismo, un gran provecho en cuanto al dinamismo del tráfico de una parte a la otra del pueblo. El puente del Barco de Ávila es de estilo románico y además es uno de los lugares desde los cuales se obtiene una de las postales más bellas de esta villa. Sí, yo creo que cuando recomendamos a alguien alguna postal del pueblo, acércate al Parque de la Alameda y desde allí el puente y sobre uno de los arcos aparece el castillo en el fondo, es una postal muy atractiva. Otro de los monumentos importantes de este pueblo es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es monumento nacional. Sí, la verdad que es una casi catedral, ¿no? Exteriormente es de una gran fortaleza granítica, como se hacían las cosas, con una gran torre y alguna bonita espadaña, e interiormente tiene altas arcadas, una rejería preciosa, un órgano rehabilitado hace media docena de años, donde los conciertos son un delirio también. Vamos a hablar ahora, si le parece, del castillo, que lo tenemos a nuestras espaldas, el castillo de Valdecornejo. ¿A qué época pertenece? Es de la época también siglo XIII, siglo XIV, es del señorío de Valdecorneja. A nivel de características arquitectónicas vemos que es de planta cuadrada, con torres circulares y una gran torre del homenaje. Sí, es muy sencillito, pero eso le da una gran robustez. Las 4 esquinas tienen esa fortaleza, la torre del homenaje también es una torre muy esbelta, con unos muros muy fuertes, son 1.200 metros cuadrados y nos hace un gran juego.
Es un castillo que ha sufrido diversos avatares a lo largo de la historia, desde bombardeos, incendios, ha sido utilizado como cementerio. Supongo que el trabajo de restauración ha sido bastante arduo. Bueno, más que arduo de tiempo y de dinero, pero hemos conseguido hacer una gran sala de espectáculos al aire libre, de cine al aire libre, de teatro, de ballet, de temas con niños. Pues don Agustín, muchísimas gracias por tu explicación y por aportarnos luz sobre esta bonita villa. La Plaza Mayor del Barco de Ávila, con sus característicos soportales, da paso a calles que conservan todo su sabor y donde se pueden encontrar comercios genuinos que ofrecen lo mejor de la zona. La judía del Barco de Ávila tiene denominación de origen y además es un cultivo muy tradicional de la zona. José Manuel tiene una tienda muy bien surtida donde nos puede explicar qué tipos de judías existen. Bueno, pues en Barco de Ávila hay 7 tipos de judías, que son la blanca riñón, blanca redonda, el judión, la planchada, se da cada vez menos, pero se sigue dando, arrocina, y luego hay una morada redonda y una morada larga. Esas son las 7 especialidades de Barco de Ávila. Lo principal es el agua. Para que la judía de barco sea tan fina es el agua y la tierra. La tierra es un pH menor a 5, que es lo que le da la suavidad, también en detrimento de cantidad de kilos. Es lo fundamental. José Manuel, hemos hablado de judías, pero vamos ya a esta zona de aquí, que vemos que hay las judías que serían con denominación de origen. ¿Qué las distingue? Las distingue pues, un sello de calidad que da el Consejo Regulador. Por cada kilo que se compra se da una etiqueta, que es lo que hace que realmente la garantía de la judía de barco. Cada saco debe estar identificado con un sello de la etiqueta del Consejo Regulador. Perfecto. Supongo que para obtener este sello se deben recoger las judías en una época determinada. Sí, en mediados de septiembre, finales de septiembre, cuando el Consejo Regulador considera que están en su punto ya para recoger. Muy bien. Y vamos a ver otro producto también de la zona, quizás no tan conocido, sería la sidra. Bueno, pues esto es un proyecto de un buen amigo nuestro, de Esteban, del Dedo, que ha empezado a hacerlo realmente a comercializar con su registro sanitario en condiciones un año. José Manuel, pues ya para acabar, supongo que cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir. Dime una receta sencilla y rápida con la que poder comer las judías. Con chorizo, oreja de cerdo, la mejor forma. Muchas gracias. La típica. Muchas gracias. Adentrarse un rato en una tienda con productos típicos y bien escogidos siempre es una buena apuesta para el viajero que quiera conocer la vida cotidiana de una tierra. A tan solo 5 kilómetros del Barco de Ávila y con una magnífica perspectiva que domina los valles del Tormes y del Aravalle, se encuentra la pequeña aldea de Cabezas Bajas. Este pueblecito ha mantenido como ningún otro el aspecto centenario de sus chozos y casas de piedra. Este nos parece un entorno ideal para hablar de los atractivos de la provincia de Ávila. Nos acompaña de nuevo don Agustín González, presidente de la Diputación de Ávila. Y para empezar, a mí me gustaría preguntarle, para todo nuestro público internacional, ¿cómo definiría la provincia de Ávila? ¿Qué eslogan le daría? Pues una provincia de algo más de 8.000 kilómetros cuadrados de grandes contrastes. Tenemos desde una moraña llanura inmensa, una construcción mudéjar en sus iglesias y en sus edificios civiles, con un valle del Alberche lleno de pinares, un valle de Valdecorneja o la Sierra de Ávila en una especie de páramo con un encanto lleno de belleza de sus encinas, o Gredos, donde nos encontramos ahora, tanto cara norte como cara sur, que viene a ser un poco la columna vertebral de España, o el altar, o el gran altar que toca al cielo, que decía Unamuno, o un poco el corazón pétreo que de alguna manera abre las puertas a todo el que quiera venir desde cualquier punto del mundo, porque aquí será bien recibido. Precisamente de ese corazón pétreo que hablaba Unamuno le quería preguntar, de la Sierra de Gredos, ¿qué le gustaría destacar? Bueno, sus bellezas naturales, sus grandes contrastes también de lo que son sus valles, sus gargantas, sus robledales, sus alisedas. Es una maravilla serpentear todos los rincones del Tormes y de sus afluentes, o en la zona del Valle del Tietar, también de Gredos, con ese microclima, que hablamos ya de unos 400 metros sobre el nivel del mar, que de alguna manera te encuentras en una Andalucía llena de pinares. Precisamente sobre el Valle del Tietar, conocido popularmente como la Andalucía de Ávila, quería preguntarle qué diferencia de temperatura realmente existe de una zona a otra. Bueno, la verdad que hay una diferencia de unos 10 grados quizá, zona norte, zona sur. Nosotros estamos aquí ahora alrededor de los 1.200 metros y ese microclima hace que tengan allí la riqueza
de productos naturales iguales que lo que puede tener Andalucía. Además, la provincia de Ávila ofrece una gran oferta a nivel de casas rurales, alojamientos y oferta de cultura y ocio. Sí, la verdad que cualquier actividad que uno busque en esta comarca lo va a encontrar, y hay una serie de casas rurales o también alberques rurales o centros de turismo rural de una gran belleza, y el entorno natural con la riqueza arquitectónica y popular, porque la arquitectura popular de aquí es de piedra también de una gran belleza sencilla pero de gran encanto, y por tanto tiene mucha aceptación el turismo rural en esta comarca. Para finalizar la entrevista nos encontramos precisamente en Cabezas Bajas, un pueblo que se caracteriza por esa arquitectura popular, por casas de piedra, de ventanas pequeñas. Hombre, la verdad que aquí han querido mantener lo que suponía esa arquitectura popular. La ventana pequeña era porque el frío no puede entrar en el invierno, que aquí es riguroso, y la verdad que tampoco se vivía en casa, porque se vivía en el campo al cuidado del ganado permanentemente, y había que mantener su casa casi en isoterma. Eso se ha querido mantener como imagen exterior, y luego las casas tienen su buen confort interno, por tanto son de gran atractivo turístico. Pues don Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos durante el día por esta zona. Pues nada, muchas gracias, y el que quiera llegar desde cualquier punto del mundo, Ávila tiene siempre las puertas abiertas. En la vertiente norte de la Sierra de Gredos y a más de 1100 metros de altitud se encuentra el municipio de Bohollo. Este tranquilo pueblo rodeado de naturaleza ha conservado intacta su singular belleza. El legado arquitectónico de Bohollo lo conforman sus casas populares. Todavía hoy se conserva numerosa documentación que atestigua que en el siglo XVI esta población adquirió cierta relevancia. Bohollo está inscrito con el título de villa en los papeles sobre la fiscalidad real y señorial del antiguo señorío de Valdecorneja. Este territorio se mantuvo bajo el gobierno del duque de Alba durante aquel siglo, aunque posteriormente el señorío de Valdecorneja y el pueblo de Bohollo pasaran a manos de la corona. Dentro del recinto de las murallas y en pleno casco antiguo de la ciudad, en la privilegiada ubicación de encontrarse frente a la catedral abulense, el Hotel Velada es una opción inmejorable para el viajero que quiera estar en contacto con la zona más vetusta y artística de Ávila. El edificio del hotel no desentona del historicismo urbano que lo rodea, ya que este establecimiento ocupa un palacio del siglo XVI que ha sido cuidadosamente rehabilitado. Al elegir una de sus amplias habitaciones, puedes recordar que este mismo edificio fue el alojamiento de reales e ilustres personajes de la historia, como era el caso de Carlos V, su esposa Isabel de Portugal, o su hijo Felipe II. Hoy este majestático edificio se ha transformado en un hotel confortable y con una decoración que evoca su pasado cercano a la realeza. Ni que decir tiene que su privilegiada situación lo convierte en el lugar ideal desde el que empezar una ruta por la ciudad. Al norte de la Sierra de Ávila, a unos 22 kilómetros de la capital y a solo 2 al norte de la población de Chamartín, se encuentra el Castro de la Mesa Miranda. Este asentamiento, habitado por betones en el siglo V a.C., fue descubierto en 1930 y hoy se encuentra habilitado para las visitas turísticas. Nos hemos desplazado hasta Castro de Mesa de Miranda, un poblado de origen céltico, y Estrella, que es informadora de aquí del Castro, seguro que nos puede explicar muy bien a qué época y qué características tenía este poblado. Este poblado es de la época del Hierro, estamos hablando del siglo V al II a.C., y las características es que está compuesto por un poblado y una necrópolis. Este poblado además se divide en 3 recintos y uno de ellos es este, el primer recinto, donde se encuentran las viviendas, donde vivía la población. Estrella, este castro de etnia betona sería una civilización que viviría eminentemente de la ganadería y con grandes necesidades defensivas. Sí, efectivamente, la base de su economía era la ganadería, pero debido a la situación un poco bélica, la situación de la invasión de los romanos, tenían muchísima necesidad de defensa. Por eso construyen estas murallas para defender cada uno de sus recintos. Además, habéis efectuado un descubrimiento recientemente que nos da nuevas pistas sobre el nivel de evolución de esta etnia, que es una casa.
Sí, desde hace 3 años aproximadamente se está excavando una casa que está junto a la muralla y bueno, pues nos ha sorprendido bastante por la amplitud que tiene, por su número de estancias y sobre todo por los materiales de construcción y la forma de distribuir todas sus estancias. En concreto, Estrella, ¿cuál sería la estructura de esta casa? ¿Qué número de estancias tenía? ¿Cómo se distribuían? Bueno, pues esta casa tiene unos 200 metros cuadrados, divididos en 8 estancias, todas ellas distribuidas a partir de un patio. En estas estancias tenemos, bueno, pues diferentes almacenes, zonas de estancia, un tipo dormitorios y una cocina con horno. Bueno, pues además de tener un material de construcción un poco peculiar, como es una cerámica cocida. La extensión es realmente muy amplia, son 30 hectáreas, pero vamos a ir paseando y vamos a ir hasta la necrópolis, si te parece. Sí, perfecto. En esta necrópolis se han encontrado nada más y nada menos que unas 2.800 tumbas, de las cuales hay excavadas 2.500. ¿Qué características os aportan el estudio de estas tumbas? Pues la necrópolis nos aporta toda la información. Tenemos que tener en cuenta que los betones se enterraban con todo su ajuar, con todas sus pertenencias, por tanto, centrar aquí las excavaciones nos informa sobre qué tipo de población había, hombres, mujeres, guerreros, niños, qué tipo de cerámica, qué fue toda esa cerámica que se desarrolla en el hierro, igualmente con espadas, escudos, todas sus pertenencias en general. Las necrópolis son muy importantes, por eso se centra ahí las primeras excavaciones. Los recintos amurallados que rodean el núcleo urbano del Castro nos dan una idea de la ubicación estratégica de este antiguo asentamiento. Al llegar a la capital de la provincia, son las murallas de la ciudad las que dan la bienvenida al recién llegado. Los 2,5 kilómetros de muralla que rodean Ávila fueron construidos siguiendo la orografía del terreno en el siglo XII. Los numerosos torreones almenados, así como los muros y las 9 puertas que se conservan, dan fe de las sucesivas intervenciones que han sido necesarias a lo largo de su historia para su conservación. En una ciudad de la importancia cultural que tiene Ávila, no queríamos irnos de aquí sin hablar con su alcalde, don Miguel Ángel García Nieto, para que nos hiciera un eslogan para presentar esta ciudad al mundo. Yo creo que hemos manejado muchos eslóganes a lo largo del año, algunos más afortunados y otros más desafortunados, pero yo creo que hoy se puede decir que tenemos una ciudad abierta al mundo. Seguramente ese sería el rasgo que mejor nos identificaría. Don Miguel Ángel, hay que destacar que Ávila ha conseguido el título de Patrimonio de la Humanidad y fue una de las 3 primeras ciudades de España que lo consiguió. Obtuvimos ese título, esa vitola, ese rasgo diferenciador por parte de la UNESCO en el año 1985. Fuimos una de las 3 primeras ciudades designadas en España por la UNESCO con ese título. La importancia patrimonial de Ávila es tal que la sede de las ciudades Patrimonio de la Humanidad está aquí, en esta ciudad. Efectivamente, aquí en el año 93 se formó el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y desde ese año, por estatutos, tenemos la Secretaría General Permanente. La presidencia va rotando en las diferentes ciudades, pero aquí está la Secretaría General Permanente de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Tan es así que estamos en este momento rehabilitando un palacio del siglo XVI, el Palacio de los Verdugo, y que va a ser el referente mundial de las ciudades patrimonio de la humanidad para que cualquier ciudadano del mundo, cuando busque patrimonio de la humanidad, sepa que en Ávila está su sede permanente. Sin duda, los símbolos que hacen Ávila, conocida y famosa en el mundo, son su muralla y Santa Teresa de Jesús. Uno es la muralla, evidentemente, la mejor muralla conservada del mundo. Yo creo que hay 2 murallas referentes en el mundo, una la de China, por unas circunstancias, y otra la de Ávila, por otras bien diferentes. Y el segundo rasgo diferenciador, efectivamente, es Santa Teresa. Curiosamente, yo tengo, no sé si la costumbre o la manía, de que cuando visito cualquier ciudad del mundo, siempre me acerco a su catedral a buscar a la Santa Teresa de Ávila, y en casi todas las catedrales del mundo he encontrado Santa Teresa de Jesús, algún referente de Santa Teresa de Jesús. Además de la importancia cultural de Ávila como ciudad, hay que decir que es una ciudad totalmente preparada a nivel de oferta cultural, de servicios, de alojamientos hoteleros. Bueno, y además en continuo crecimiento. Yo tengo que decir que hoy es una ciudad muy preparada para acoger un flujo de turistas de mucha calidad como el que estamos acogiendo.
Solo por ilustrar con un dato, diré que en los últimos 5 años hemos aumentado las visitas y las pernoctaciones se han triplicado. Hemos pasado del 1.000.000 de visitas, de visitantes, y eso para nosotros es muy importante. Pero yo creo que se fundamenta sobre todo porque tenemos una oferta turístico-cultural muy importante, tenemos una política de eventos que ya se ha consolidado en el tiempo y que a lo largo de todo el año se van sucediendo los diferentes acontecimientos que hacen que la ciudad tenga un atractivo mayor para que los ciudadanos no tengan excusa para no venir a Ávila y no quedarse en Ávila. Finalmente, don Miguel Ángel, para acabar la entrevista, creo que deberíamos hablar también de la importancia gastronómica que exporta Ávila al mundo. Bueno, también es un referente. Ciertamente nos conocen en el mundo por nuestra gastronomía. Me gustaría distinguir fundamentalmente dos cosas. Una es que tenemos una mini gastronomía, es decir, son famosas, muy famosas en el mundo nuestras tapas. Aquí se puede ir de bar en bar tapeando y con eso comer, pero de una manera importante. Son famosas nuestras tapas y evidentemente también son famosas nuestras carnes y nuestros postres. Son famosas nuestras yemas de Santa Teresa y nuestras carnes de la ternera de Valle-Amblés, que nos diferencia también en todo el mundo. Pues don Miguel Ángel, sin duda Ávila es una ciudad para visitar y para disfrutar y quedarse aquí unos días. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tras hablar de la gastronomía abulense, apostamos por probarla en un restaurante conocido por sus sencillas y típicas recetas de la zona. Nos hemos acercado hasta el Mesón del Rastro, que es uno de los restaurantes más típicos de Ávila. Y Pilar nos va a hacer un pequeño resumen de cuáles son los platos más típicos, los ingredientes más típicos de la cocina castellana. Bueno, pues es una cocina muy tradicional, de cuchara. Y bueno, lo que nos caracteriza más a nosotros es esta cocina, esta lumbre que tenemos de leña y carbón. Con esa cocina de leña y carbón vemos que nos habéis preparado aquí un compendio de lo que sería la cocina más típica de aquí. Vamos a empezar con los primeros, si te parece, con las famosas judías. Bueno, pues las judías nosotros las preparamos dejando en remojo el día de antes y luego ya pues a la mañana siguiente ya se cuecen. Y luego, pues cuando ya están cocidas, se hace un sofrito con un poquito de pimentón y con la grasa del chorizo. Es importante decir que son judías del Barco, que son judías con denominación de origen y que es importante que sea así porque si no tienen diferentes tipos de tiempos de cocción. Sí, y aparte esa zona es la mejor para las judías, por su clima de mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Vamos a pasar a otro de los primeros, otro de los platos muy típicos de aquí, que son las patatas revolconas. Sí, bueno, pues las patatas se cuecen con sal, laurel y hay veces que también la gente echa un poquito de ajo, ¿vale? Entonces ya cuando la patata está cocida, se quita el agua. Aparte se fríen lo que son los torreznos y con ese aceite de los torreznos también se echa el pimentón, se hace ese sofrito y luego pues se echa en las patatas, que se remueven y ya se quedan pues machaconas, que las llaman en otros sitios también. Muy bien. Tenemos ya un tercer plato, también un plato de estas tierras desde hace muchísimo tiempo, que es la sopa castellana. Sí, nosotros lo preparamos pues haciendo un caldo con ajo machacado y luego pues también se echa un sofrito con el pimentón. Y lo que hacemos es, en una cazuelita, como veis, se pone un pan en rebanaditas de 2 días, tiene que tener 2 días, y en el caldo hirviendo se echa el huevo para que se escalfe y entonces ya lo echamos en la cazuelita. Y de los segundos vemos un par de platos, vamos a empezar por el cochinillo, si te parece. Bueno, pues el cochinillo tiene que tener su tamaño, que no sea muy grande para que no tenga mucha grasa. Y bueno, pues es asarle en unas fuentes con unas tablas debajo para que no doble el cuerpo el cochinillo y con un poquito de laurel, ajo, sal y un poquito de grasa y bueno, pues nada, luego ya es darle la vuelta y ya se queda doradito, como le veis. Y aquí tenemos un chuletón enorme. De una ternera de Ávila, supongo. De la raza avileña, sí, ya está, pues la ternera está en invierno, está con los pastos de las dehesas y en verano pues los pastos también come de la montaña. Muy bien, y ahora pasamos ya a los postres, que como podemos ver son postres sobre todo caseros. Y muy sencillos.
muy sencillos para no complicarnos. Y bueno, pues ya veis que tenemos un flan y unas natillas y bueno, pues todo hecho con huevo, azúcar, leche. Pues si te parece, brindamos. Pues a tu salud. Frente a la muralla y obra del arquitecto Francisco José Mangado, se construye en la actualidad el futuro Palacio de Congresos de Ávila. Se trata de un edificio de corte moderno que sin embargo intenta integrarse en su color y acabados con la sillería de la cercana muralla. Este edificio nos habla de la ciudad del futuro y su inauguración permitirá la celebración de congresos en el marco incomparable que ofrece una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El glorioso pasado histórico de la ciudad de Ávila cuenta con la muralla como su más emblemático símbolo. Las intervenciones de alarifes, mudéjares y moriscos dejaron su huella en las cenefas de ladrillo de sus muros, mientras los cristianos elevaron posteriormente ingrávidas espadañas. Unida literalmente a la muralla se encuentra la Catedral de Ávila, uno de los ejemplos más claros de templo-fortaleza de toda Europa. La catedral está dedicada al Salvador y el inicio de su construcción data de la segunda mitad del siglo XII. Paseando cerca de la Catedral de Ávila nos hemos encontrado con Ángel Luis, que es de Puerto Rico y ha venido a Ávila para conocer esta ciudad. ¿Por qué has elegido esta ciudad precisamente? Bueno, porque Ávila tiene mucha historia. Había leído sobre la historia de Santa Teresa y definitivamente pues no es lo mismo verlo en un libro que constatarlo, así que ya que estaba en Madrid pues tenía que aprovechar la oportunidad para definitivamente pasarme por aquí un ratito. Una de las cosas que más impacta a la gente que viene de fuera son las murallas. ¿Qué te han parecido a ti? Pues mira, sumamente impresionante, es tú enfrentar a la historia, constatar la historia, así que definitivamente desde lo lejos me impresionó ya. Ya estaba como un poco ansioso de poder entrar dentro de las murallas. Ángel Luis, sé que llevas poco tiempo aquí en la ciudad de Ávila, sin embargo, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto? Bueno, de momento he visto la Catedral de San Vicente y las calles estrechas, angostas, así que es como estar caminando por mi viejo San Juan. Jesús, tú como guía oficial de la ciudad de Ávila estarás de acuerdo conmigo en que uno de los elementos importantes de la catedral de esta ciudad es el hecho de que fue la primera en España que se construyó con estilo gótico. Sin duda es una característica que la diferencia de otras catedrales, la identifica además de forma muy personal, porque es incluso una catedral de transición, es románica en el inicio, la cabecera, en 1172, y pasa a ser gótica a partir del crucero, lo cual imprime un estilo especial. Otra de las características fundamentales y raras de esta catedral es el hecho de que es una catedral fortificada y unida casi a la muralla. Por supuesto, y es una de las pocas catedrales fortaleza o castrenses que existieron en España, de forma es muralla y es catedral en su cabecera. La que hoy es la puerta principal cuenta con una balaustrada barroca donde aparecen todos los santos importantes de la ciudad de Ávila. Efectivamente, y esa balaustrada, a pesar de su deterioro, porque está hecha en piedra caliza, aunque es del siglo XVIII, pero es muy emblemática para los abulenses. Ahí están los santos más importantes de Ávila y provincia y por eso destacan en un plano especial en la fachada de la catedral. Sin embargo, esta no fue la fachada original en su día. No, la puerta original que tuvo nuestra catedral es la bella puerta de los Apóstoles, es un pórtico magnífico, gótico puro del siglo XIII, que fue cambiada de lugar, desplazada a raíz de la ubicación del Palacio Obispal frente a la fachada norte de la catedral, con lo cual esa portada original hoy está desplazada, digamos, a un plano secundario. Vamos a hablar de otros de los templos importantes en la ciudad de Ávila, algo que le ha hecho también famoso en todo el mundo, que es la iglesia de Santa Teresa de Jesús, que está construida como símbolo emblemático en la casa natal donde vivió la santa. Efectivamente, la iglesia de Santa Teresa es sin duda alguna el punto más visitado de la ciudad. Tengamos en cuenta que aunque de su casa natal no queda nada, sí es cierto que esa iglesia y convento de descalzos está construida en el mismo solar donde estuvo la casa paterna. Por lo tanto, perpetúa físicamente un lugar tan emblemático e importante. Jesús, vamos a proseguir, si te parece, el recorrido por esta ciudad tan llena de patrimonio que es Ávila. Claro que sí, encantado de acompañarles.
Hemos llegado ya a la plaza conocida como Mercado Grande, que sin duda es un lugar de paseo y de encuentro para todos los abulenses. Así es, esta plaza se debe a la primera expansión urbana que Ávila pues les llega a partir de la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX y hoy es una gran plaza para el disfrute de los abulenses. Jesús, esta plaza de Mercado Grande además está rodeada por grandes monumentos, como sería la Puerta del Alcázar de la ciudad, una de las puertas defensivas de la muralla, el Monumento a las Grandezas de Ávila y detrás nuestro la Iglesia Parroquial de San Pedro. Así es, la plaza del Mercado Grande está presidida además por un importante entorno de monumentos, por este interesante y bonito monumento dedicado a las grandezas de Ávila, que no es otra cosa que un monumento con una base en piedra caliza, donde están escritos los nombres de todos los abulenses más notables que ha dado la ciudad de Ávila y presidido en una bonita columna por la figura de Santa Teresa, que es la que realmente da nombre oficial a la plaza, es Plaza de Santa Teresa, aunque popularmente la conozcamos como Mercado Grande. Esta iglesia parroquial de San Pedro es importante porque además fue la primera iglesia construida en todo Ávila. Sí, la iglesia de San Pedro es una de las principales parroquias de la ciudad de Ávila y no solamente eso, sino la primera parroquia y fue parroquia de escribanos y notarios. Y como gran parte de todas nuestras iglesias parroquias se encuentra situada frente a una de las puertas de la muralla, puesto que estas iglesias, y esto es una parte muy interesante, en su origen fueron las parroquias de los barrios gremiales que se instalaron extramuros. Además, esta plaza es conocida popularmente como la Plaza del Mercado Grande, pero existe otra plaza que es la del Mercado Chico. ¿A qué se deben estas diferencias de nombre? Bueno, esto es algo anecdótico y simpático. El nombre de la plaza es Plaza de Santa Teresa, pero el nombre popular Mercado Grande le viene porque a principios del siglo XX aún se celebraban en esta gran plaza los grandes mercados. Y empezó a celebrarse el pequeño mercado de los viernes, un mercado de frutas y hortalizas, en la pequeña plaza del Ayuntamiento o Plaza Mayor. La gente simplemente terminó llamándolas por la actividad, el Mercado Grande y el Mercado Chico. Vamos ya a desplazarnos hasta otra plaza, la Plaza de los Palacios o la Plaza del Corral de Campanas, donde se encuentra como destacado el Palacio de los Guzmán. El palacio o la plaza, perdón, del Corral de las Campanas es sin duda uno de los rincones abulenses más interesantes. Está enmarcado por tres palacios, Palacio de Almarza, Palacio Superunda y Palacio de los Guzmanes y Oñates, que hoy día es la sede de la propia Diputación, entidad que adquirió el palacio y lo rehabilitó para convertirlo en sede de este organismo provincial. Jesús, pues ha sido un guía estupendo para este recorrido por la ciudad de Ávila. Muchísimas gracias y un placer acompañaros. Un emblema tan característico para Ávila como sus murallas cumple también la función de escenario teatral de lujo. Hemos subido hasta una de las partes más altas de la muralla de Ávila y nos acompaña Juanjo, que es el director de las visitas teatralizadas de la muralla. ¿Cómo se inició esta idea? Pues esta idea se inicia hace 7 años como iniciativa del Ayuntamiento de Ávila, de la Concejalía de Turismo. Y bueno, pues cada año hemos intentado, a partir de su inicio, pues mejorar, cambiar, a partir de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver un trocito de esa obra y hablando un poquito de la trama, para que la gente que haya visto esta escena entienda qué es lo que estáis explicando. Bueno, hay que aclarar que cada año cambiamos la trama, todos los años hemos hecho historias nuevas. Este año hemos jugado con dos personajes, digamos, modernos, que son Manolo y Benita, que son un poco los chapucillas de la muralla, los encargados de limpiarla, de mantenerla, etc. Y estos personajes creen que hay fantasmas en la muralla, ¿no? En realidad no son fantasmas, sino que son actores de carne y hueso que interpretan cada año ante el público pues personajes históricos y personajes de leyenda. Por ejemplo, don Raimundo y doña Urraca, que son los que hemos visto, doña Jimena y también pues personajes de enamorados. También hay fantásticas leyendas en Ávila y hechos que, bueno, que la gente lo disfruta mucho. Juanjo, tú como director de estas visitas teatralizadas, seguro que nos puedes adelantar qué vamos a ver la siguiente temporada. Bueno, todavía no lo tengo claro del todo, pero sí podemos adelantar que va a ser diferente, va a ser distinto. Lo que sí que va a seguir siendo es ameno y divertido, pero vamos a jugar con sensaciones nuevas. No adelanto nada más. Vaya, yo pensaba que me ibas a dar unas pocas pistas más, pero de todas maneras es una visita muy amena y recomendamos a todo el mundo que no se la pierda porque se lo van a pasar muy bien. Gracias. Dejar que el sol se esconda mientras se observa una vista de la ciudad desde el adarve de las murallas es una experiencia que ningún visitante debería perderse. Como tampoco puede uno perderse la vista nocturna de las murallas abulenses espléndidamente iluminadas. Una majestuosa imagen con la que despedir el programa hasta la semana que viene.
Gredos, en la provincia de Ávila, se conoce también como el Espinazo de Castilla. La cadena montañosa que se extiende desde la zona central hasta el Valle del Tietar ofrece los paisajes más sorprendentes de la provincia. La Sierra Central se encuentra repleta de pinos y encinas, mientras que en la zona sur, en la zona del Valle del Tietar, la vegetación se torna mediterránea con olivos y árboles frutales. Los pueblos que salpican estas tierras, como Arenas de San Pedro, El Barco de Ávila o Montbeltrán, cuentan todavía con los castillos y el rico patrimonio histórico de otros tiempos. A unos pocos kilómetros se encuentra la capital. La emblemática muralla que rodea a Ávila anuncia ya desde la distancia la majestuosidad de esta ciudad, que es patrimonio de la humanidad desde el año 1985. Ávila es también la capital de provincia más alta de España, con sus más de 1100 metros sobre el nivel del mar. La abundancia de su patrimonio histórico hace que la visita del viajero tenga múltiples y continuas paradas. En el Mercado Grande o el Chico, en algún torreón de sus murallas, en la iglesia de Santa Teresa o en el antiguo palacio, hoy sede de la Diputación Provincial. Todos ellos, lugares en los que el turista puede detenerse ante siglos de historia. No dicen con certeza cuál fue el fin para el que fueron construidos. Parece ser, unos dicen que tuvieron un fin funerario, otros un fin religioso, otros que se construyeron para conmemorar victorias en las batallas y otros para delimitar territorios entre los distintos pueblos que ocuparon la España de aquella época, pero que no se sabe concretamente, ciertamente, para qué fueron construidos. Lorenzo, pues muy bien, es muy interesante. Dejaremos que siga siendo un misterio la función de estas figuras y muchas gracias por tu tiempo. La localidad de La Adrada, en pleno Valle del Tietar y con una población que ronda los 2000 habitantes, se beneficia de las benignas temperaturas de la zona. En un día soleado subimos hasta lo alto de la colina en el que se encuentra el castillo de La Adrada, precisamente para visitar esta fortaleza que ha sido reconstruida recientemente sobre las ruinas de un antiguo castillo. El pueblo abulense de La Adrada se sitúa en la ladera de la Sierra de Gredos, a unos 11 kilómetros aproximadamente del nacimiento del río Tietar. Su especial ubicación geográfica le crea unas condiciones climatológicas especialmente benignas, por lo que se le ha llamado la Andalucía de Ávila. En lo alto del pueblo, en un cerro, se encuentra la antigua fortaleza. Exponentes en los berracos conocidos como los toros de Guisando. Lorenzo, hemos llegado a los toros de Guisando, unas figuras zoomórficas que datan del siglo III a.C. aproximadamente. Sí, así consideran todos los historiadores, que son de origen betón, que en principio eran 4, pero que después, con el paso del tiempo, parece ser que en el siglo XVI, una de estas figuras, la tercera, fue destruida por un rayo, aunque la recompuso después la marquesa de Castañizo a principios del siglo XIX. Lorenzo, háblame del entorno en el que se sitúan, en el que se encuentran estos toros. Pues los toros se encuentran ubicados entre el arroyo de Tórtolas, que es feudatario del río Alberche, y el monasterio y el cerro de Guisando, que alberga también las ruinas del monasterio de Guisando, que son las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos. Estos toros de Guisando son importantes además porque han sido el escenario de un importante acontecimiento histórico. Han sido escenario de grandes acontecimientos históricos, pero sobre todo uno de ellos es la jura de Isabel la Católica como princesa heredera de los reinos de Castilla y León, que se llevó a cabo en el 19 de septiembre de 1468. Hemos llegado hasta aquí hablando de los toros de Guisando y, sin embargo, todavía no hemos explicado por qué función fueron hechos. Los historiadores no coinciden, Rutas de España viaja hasta la Sierra de Gredos para disfrutar de los paisajes del Valle del Tormes y el Valle del Tietar. También visitamos la capital de la provincia, la monumental ciudad de Ávila. En nuestro primer día de ruta nos acercamos hasta la zona del Tiemblo para visitar unas figuras zoomórficas conocidas como los toros de Guisando. Desde allí visitamos algunos pueblos de la zona como La Adrada o Montbeltrán. Tras admirar las impresionantes vistas desde el puerto del Pico, visitamos Arenas de San Pedro y Cuevas del Valle para finalizar nuestra jornada. Empezamos nuestro segundo día de ruta recorriendo el pueblo de Navarredonda y disfrutando del entorno de la Sierra de Gredos. En el barco de Ávila damos una vuelta por el castillo de Valdecorneja para desplazarnos después a la pequeña aldea de Cabezas Bajas y acabar el día en Bohollo. Dedicamos nuestro último día de viaje a recorrer a fondo la bonita ciudad de Ávila, pasando primero por el castro de Mesa de Miranda.
En la capital recorremos su imponente muralla, admiramos su catedral, así como la iglesia de Santa Teresa, y damos un paseo por el Mercado Grande, lugar de encuentro para todos los abulenses. Las antiquísimas figuras de piedra con formas zoomórficas que pueblan la provincia de Ávila cuentan con uno de sus máximos